Me da gusto saludarlos. Yo soy el pastor Eric Muñoz. Quiero darles la bienvenida a este canal. Creo que no ha sido casualidad que ustedes estén aquí el día de hoy. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios. Vamos a leer en el Salmo 17, por favor, Salmo 17. ¿A cuántos de ustedes les gustan las pruebas? A nadie, ¿verdad? Que no nos gustan. Pero vamos a hablar de algunas de las pruebas que nosotros tenemos que pasar camino a la promoción. ¿Cuántos quieren ser promocionados? O promovidos, mejor dicho, no promocionados, sino promovidos. ¿Cuántos quieren ser promovidos? Ni que fuera guacale o producto usted para ser promocionado, ¿verdad? Promovido, muy bien. Salmo 17:3, por favor. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada malo hallaste. He resuelto que mi boca no cometa delito. En cuanto a las palabras o las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las sendas de los violentos. Verso 5, afirma mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibirla con libertad, con gozo, con revelación, por favor, Señor, y que Jesucristo sea exaltado. En el nombre maravilloso de Jesús oramos y todos decimos amén. Denle un fuerte aplauso a la palabra del Señor, por favor, y tome su lugar. Yo sé que cuando atravesamos pruebas, nosotros pues realmente no hemos entendido el valor de las pruebas. A nadie le gustan las pruebas, a los estudiantes no les gustan las pruebas. Hoy vamos a tener una prueba, dice el maestro, y los estudiantes, a nadie le gustan las pruebas, pero las pruebas tienen un gran valor. Las pruebas no son para avergonzarnos, las pruebas no son para hacernos tropezar, las pruebas son precisamente para que nosotros nos demos cuenta si estamos o no listos para ser promovidos al siguiente nivel. Así que mire a su vecino y dígale: las pruebas son buenas, dígale. Gracias por ese entusiasmo con que se lo dicen. Según este capítulo, Dios prueba el corazón. Por eso el Salmo 17:3 dice: Dios mío, tú has probado mi corazón. Entonces lo que Dios prueba en primer lugar es el corazón. No hay que confundir una prueba con una tentación. Son dos cosas muy diferentes. Por favor, síganme. La prueba siempre tiene que ver con tu fe, la prueba tiene que ver con tu carácter, la prueba tiene que ver con tu confianza en Dios, la prueba. Pero la tentación tiene que ver con la oportunidad de pecar y de ir directamente en contra de los mandamientos del Señor. Por eso Dios no te tienta. Santiago dice que Dios no tienta a nadie, porque Él mismo no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Cuando nosotros somos tentados, dice Santiago, es a causa de nuestra propia concupiscencia. Pero la prueba sí es algo que muchas veces Dios lo hace con nosotros, precisamente para que nosotros podamos entender dónde está nuestro corazón. Yo les pregunto algo: ¿Dios necesita probarnos para saber Él algo de nosotros? No. ¿Él ya sabe todo de nosotros? Sí, ya lo sabe todo. Sabe el nivel de nuestra fe, sabe el nivel de nuestra confianza, sabe cómo reaccionaríamos nosotros frente a alguna situación. Él ya lo sabe. Los que no lo sabemos somos nosotros. Entonces, cuando en la escuela, en el colegio, en la universidad te pasan una prueba, esa prueba es para que tú mismo determines dónde estás. Nada más, tú entiendas cuánto has asimilado, cuánto has aprendido, cuánto has entendido de todo lo que te han enseñado. La prueba es buena, y sin una prueba a uno no lo promueven. Casi siempre en todas las instituciones educativas, antes de promoverlo a uno al siguiente grado, al siguiente nivel, le hacen una prueba final o exámenes finales, le llaman, ¿sí o no? Y entonces los patojos dicen: ay, viera que ore por mí porque estoy en exámenes finales, dice. O sea, es una prueba que a uno le hacen para permitirle seguir al próximo nivel. Entonces las pruebas son buenas, ¿está bien? Y no confundamos las pruebas con las
tentaciones. En Juan 6:6 la Biblia dice que Jesús probó la fe de sus discípulos cuando les dijo: ¿cómo les vamos a dar de comer a toda esta multitud? La Biblia dice que Jesús mismo ya sabía qué iba a hacer, pero quería probar la fe de sus discípulos. Entonces lo que Dios prueba es nuestra fe, prueba nuestro carácter, pero nunca nos tienta a hacer el mal. Hay que saber entonces cuáles son las pruebas que tenemos que pasar para ir al siguiente nivel. ¿Quieren saber cuáles son? No. ¿Quieren saber cuáles son? Va, muy bien. Número 1. La primera prueba, y usted pase la prueba, dígale a su vecino: solo pasa la prueba, dígale. Aunque sea con 60.6, dígale, pero pasa. Ok, con 61. Ok, solo pasa la prueba. Ok, primera prueba, la de la paciencia. Diga conmigo: la prueba de la paciencia. Santiago 1:4 dice: mas tenga la paciencia su obra completa, porque la Biblia dice que Dios prueba nuestras vidas como el oro fino es probado en el candor del fuego. El oro es probado, Dios también prueba nuestra paciencia. La prueba de la paciencia es una prueba de carácter. No haga usted como hago yo. Yo le digo a Dios: Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya, porque no tengo paciencia para esperarla, le digo. ¿Cuántos oran así a veces? Yo pido al Señor que me dé paciencia, pero que me la dé ya, porque no tengo tiempo para esperar mucho tiempo, le digo. La paciencia, escuchen, Dios siempre prueba nuestra paciencia, porque la paciencia demuestra de alguna manera que hemos aprendido a confiar en el Señor. Cuando Saúl recibió dirección de Dios que no ofreciera el sacrificio sino hasta que llegara Samuel, Saúl comenzó a ver que la gente del ejército se le iba, desertaban, y Saúl se comenzó a desesperar y dijo: estoy perdiendo muchos soldados, estoy perdiendo mucha gente, y Samuel no aparece. Entonces Saúl se desespera, ofrece el sacrificio que no le tocaba a él ofrecerlo, sino al sacerdote, al profeta Samuel. Ofrece el sacrificio y terminando de ofrecer el sacrificio, aparece Samuel. Y Samuel le dice: ¿qué has hecho? ¿Por qué no pudiste esperar? Y en esa locura de Saúl, por no esperar, perdió el reinado. Quiero que sean sinceros conmigo. ¿Cuántos de ustedes han perdido algo bueno por impacientes? Levanten la mano. Que se desesperó y que sí, que si no, y se me va, y que aquí, que allá, y si no aprovecho, y sí, que se tira, y después al ratito se da cuenta: mejor hubiera esperado. A mí me ha pasado mucho a la hora de manejar. No pasan y no pasan y no pasan, y miro que el Waze dice que hay un caminito por aquí, y digo: por aquí me voy a meter, y me meto, y resulta que ese caminito allá adelante está tapado, y ya cuando me doy cuenta ya se destapó donde yo estaba haciendo cola antes. ¿Les ha pasado eso? Y por impaciente ni pasé y ni dejé pasar, y me quedé ahí atrapado. Eso me pasa mucho por impaciente. Pero Dios quiere probar nuestra paciencia. Escúchenme, la paciencia no tiene que ver solamente con el hecho de saber esperar. La palabra paciencia en la Biblia significa perseverancia. Así que cuando Dios prueba nuestra paciencia, lo que está probando es nuestra consistencia, nuestra perseverancia. La Escritura dice: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Dios no quiere que tú esperes pasivamente. Dios quiere que tú esperes perseverantemente. ¿Me explico? Es muy diferente esperar pasivamente que esperar perseverante. Cuando tú estás perseverando, quiere decir que no te cansas de hacer el bien, no te cansas de hacer lo que sabes que es correcto y que es agradable al Señor. Insistes en lo correcto, insistes en el carácter de Cristo, aunque ciertamente no ves los frutos que tú quisieras ver, pero mientras tú insistes, el Señor está probando tu paciencia. Miren esto. Dios le dice a Abraham: yo te voy a dar un hijo, y a través de ese hijo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Todos sabemos que ese hijo fue Isaac. Pero ¿alguien sabe cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham desde que Dios le prometió un hijo? 25 años. Abraham tenía 75 años cuando Dios le hizo la palabra, le dio la palabra, le hizo la promesa. Y tuvo que esperar 25 años. A ver, seamos sinceros, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a esperar en Dios 25 años? En 25 años ustedes ya han cambiado 3 veces de casa, de iglesia y de carro. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? Pero Dios esperó, o mejor dicho, Abraham esperó creyendo, perseverante en la promesa de Dios para su vida.
nosotros necesitamos aprender a esperar. ¿Sabían ustedes que el Señor tenía un plan que incluía día, hora y lugar en que Cristo se manifestaría? Dice Gálatas capítulo 4, que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que por medio de él redimiera a la humanidad. Pero entre tanto que ese día llegaba, miles y miles y miles y millones de personas morían todos los días, sin Dios, sin fe, sin Cristo y sin esperanza. Y Dios viendo a la humanidad morir, pero había un tiempo en que Él se iba a manifestar. Entonces a veces nosotros, cuando vemos que las circunstancias son difíciles o que estamos teniendo pérdida, nos desesperamos y actuamos alocadamente. Pero en esa locura de nuestro actuar perdemos la promesa que Dios nos ha hecho. Así que mire a su vecino y dígale: paciencia, piojo. No, ¿cómo es la cosa? Dígale: tranquilo, hermano. Dígale: paciencia, paciencia. Dígale, pues, tienes que tener paciencia, perseverante. Esa es la primera prueba, camino a la exaltación, camino a la promoción. Segunda prueba, la prueba del trato hacia los demás. Escúchenme por favor, porque les voy a dar algo que les va a servir muchísimo, especialmente en nuestra sociedad, que es muy abusiva, muy pesada, muy maleducada, muy irrespetuosa. Dios prueba la forma en que nosotros tratamos a los demás. Dios prueba la forma en que yo trato a los que yo considero que están abajo de mí, y Dios prueba la forma en que yo trato a los que considero que están encima de mí. Es decir, cómo trato a mis superiores. Si soy un estudiante, cómo trato a mi profesor, cómo trato al supervisor, cómo trato al director. Si soy un empleado, cómo trato a mi jefe, a mi supervisor, cómo trato, si soy un hijo, cómo trato a mis padres, que son los que están por encima de mí. ¿Me doy a entender? Pero Dios también prueba cómo trato yo a los que considero que están por debajo de mí. Entonces Dios va a probar la manera en que yo les hablo, la forma en que yo los trato. Y de estos habla mucho el Señor Jesús en Mateo capítulo 18. No tengo mucho tiempo, así que tengo que apurarme. Pero en Mateo 18 hay un hombre que tiene una deuda de 69 millones de denarios o de quetzales, vamos a decir nosotros acá. 69 millones de quetzales. Yo ya hice los números, créamelo. Y no puede pagar esa deuda de 69 millones de quetzales. Entonces su Señor dice que lo perdona y le dice: ¿sabes qué? Te perdono. Y cuando sale de ahí perdonado, contento, se encuentra con su cuate que le debe a él 100 quetzales. Le acaban de perdonar 69 millones y encuentra uno que le debe 100. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que no lo pudo perdonar, que lo agarró del cuello y lo empezó a ahorcar y lo empezó a ahogar y le decía: págame lo que me debes, y lo asfixiaba, dice la Biblia. Qué triste que a él, alguien que estaba más alto que él, lo trató con misericordia y lo perdonó, pero él no pudo tener la misma deferencia, el mismo trato misericordioso con alguien que le debía a él muy poco. Escúchame con mucha atención, porque tu vida depende de lo que estoy a punto de decirte. Dios sí toma en cuenta cuánto te ha perdonado a ti y cómo tú no quieres perdonar a tu prójimo. Sí lo toma muy en cuenta. Y si tú quieres que te vaya bien en la vida, tienes que aprender a tener un corazón perdonador. Y cuando tu corazón se resista a perdonar, solo recuérdate: yo le debía a Dios 69 millones y Él me los perdonó. ¿Cómo no voy a perdonar yo 100 quetzales a mi hermano que me ofendió? Y esos 100 quetzales, ¿sabe qué significa? Significa que todo lo que yo te haga a ti, todo lo que tú me hagas a mí, todo lo que nos hagamos y nos jalemos el pelo y nos saquemos la lengua y nos peguemos chicle en el pelo y nos digamos cosas, puros güiros de párvulos, todo lo que nosotros nos hagamos solo equivale a 100 quetzales delante de Dios. Pero todo lo que yo le he hecho a Dios, cuánto he ofendido su santo nombre, todos los malos pensamientos que he tenido, las malas acciones, las malas decisiones, los pecados que he cometido directamente contra Él, equivalen a 69 millones. Es mucho. Y Él me ha perdonado. ¿Dice amén la iglesia? Entonces Dios mira cómo tú tratas a tus hijos, si los tratas ásperamente, si los maltratas, si los tratas con palabras soeces, con malcriadeces, cómo tratas a los meseros. Sí, que eso no le pedí yo, eso está frío, que no sacas. Cómo le hablas a la gente que está, tus subalternos. Dios lo ve. Y cuando Dios ve que no estás listo para tratar bien a los que están debajo de ti, no te puede promover. Les cuento una historia rápidamente. Dios decidió levantar a David como el próximo rey en lugar de Saúl. Pero aquí está el truco, si ustedes quieren. Aquí está el trato.
Y es el hecho de que cuando va y lo unge Samuel y le dice: Dios te ha ungido por próximo rey de Israel, y lo unge, el próximo día no sube al trono, y el próximo día tampoco, ni el próximo año, ni 2 años después, ni 3 años después. David entra en un periodo en donde empieza a huir como vagabundo, sin casa, sin terreno, sin identidad, sin un lugar seguro. Iba de cueva en cueva, de campo en campo, perseguido por Saúl. O sea, lo ungieron como rey, pero no fue rey inmediatamente al otro día. ¿Por qué? Porque David no estaba listo para ser rey el próximo día. David tenía que ser limado, probado, afinado, refinado su corazón, para que cuando llegara al trono no hiciera lo mismo que Saúl, no tuviera el mismo corazón mezquino que Saúl. Yo estoy seguro que Dios aquí tiene una promoción grande para muchos de ustedes. Estoy seguro que Dios tiene lugares altos de poder y de autoridad para muchos de ustedes, pero está esperando que su corazón esté listo. Porque si así como estás de vengativo y de malicioso, y que son lo que yo pueda, van a ver lo que le voy a hacer, Dios dice: no, papadito, no estás listo para subir al trono. Porque si te doy poder y te pongo en autoridad, lo único que vas a hacer es destruir a las personas con las que tú te sientes ofendido. Así que de sope a gavilán no vas a pasar, ahí te vas a quedar, hasta que tú decidas decirle al Señor: Señor, has probado mi corazón y has visto que ya no tengo rencor, ni ira, ni molestia, ni enojo, ni sed de venganza, y ya no te lo quiero mandar, que se muera en tu tiempo mejor, y ya me puedes promover. Cuando tú haces eso, Dios dice: sí, estás listo para que yo te promueva. Entonces estás camino a la promoción. La prueba del trato a los demás es muy importante. Número 3, mire a su vecino y dígale: ahorita sí le van a hablar a usted, dígale. Y no se haga, dígale, porque a usted le van a hablar. Número 3 es la prueba del dinero. Dios nos prueba a través del dinero. La prueba del dinero, la prueba de las finanzas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Dios dice: donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. La Biblia explica que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es el dinero, es el amor al dinero. El dinero es neutral, el dinero no es ni bueno ni malo, el dinero no es ni chuco ni limpio, el dinero no es ni del diablo ni de Dios, el dinero es neutral. El dinero solo sirve, agarra, toma el carácter, la forma del carácter de la persona que lo posee. Si un presumido, orgulloso, arrogante tiene dinero, así se vuelve el dinero también, presumido, orgulloso y arrogante. ¿Han visto eso? Y si un humilde tiene dinero, el dinero es humilde también. ¿Lo han visto? ¿Van conmigo? Porque el dinero no, escuchen lo que voy a decir. Escuchen, el dinero es un revelador, no es un formador, es un revelador. Hay gente que dice: es que le dieron dinero y se perdió. No. El dinero reveló que tú no estabas listo. El dinero no te perdió, tú ya estabas perdido, solo que no tenías dinero. Pero también, escúcheme, cuando uno pierde dinero, porque va en los dos lados. Cuando uno pierde dinero, tal vez uno ya tiene dinero y de repente tiene unas terribles pérdidas y uno se vuelve contra Dios. Eso revela que yo no estaba listo en primer lugar para haber tenido dinero. Porque si cuando lo tenía amaba a Dios, pero cuando lo perdí ahora maldigo a Dios, entonces tengo un serio problema de carácter. No estoy listo para tener dinero. ¿Alguien conoce una historia acerca de esto? Se las cuento rápidamente. Job y su esposa. La Biblia dice que Job era el hombre más rico de toda esa región, el más adinerado. Tenía 7,000 yuntas de bueyes. Eso es exactamente el equivalente a 7,000 tractores hoy en día. ¿Conoce a alguien que tenga 7,000 tractores? Pero ni la concesionaria donde usted quiere ir a comprar le vende 7,000 tractores, que no los tiene. Y Job ahí en su garage tenía 7,000 tractores guardados. Eso sí es tener sus lenes, ¿verdad, hermano? ¿Qué piensa usted? Job tenía cientos de esclavos, de siervos, tenía yuntas de bueyes, tenía camellos, tenía ovejas por los miles. Job era extremadamente rico, pero Job era un hombre temeroso de Dios. A Job no lo movía el dinero, para Job el dinero no era su Dios. Job pasó la prueba del dinero 100 puntos. Pero a la par de Job había una señora que se llamaba doña Jovita. ¿Se acuerda de doña Jovita? La esposa de Job. Como la Biblia no nos da el nombre, le ponemos Jovita de nombre, ¿verdad? ¿Se acuerdan de doña Jovita, la esposa de Job?
La señora, mire, cuando Job tenía mucha plata, la señora decía, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya, gloria a Dios, Dios es bueno, decía la señora. De repente perdieron todo, ¿y sabe qué dijo la señora? Cuando Job todavía está adorando al Señor, le dice, ¿y todavía adoras a Dios? Le dice, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Wow, no pasó la prueba del dinero la señora. Por eso le digo que no es solo cuando uno lo tiene, sino cuando uno lo pierde. Dios observa qué haces tú con su dinero. Cada vez que te pagan, cada vez que te dan dinero, cada vez que te lo ponen en tus manos, cada vez que te lo depositan, cada vez que te transfieren, cada vez que te bendice, Dios dice, voy a ver qué haces con mi dinero. Y depende de lo que tú hagas con su dinero, Dios dice, sí te puedo confiar un poquito más. O Dios dice, yo creo que ya no te puedo confiar mucho porque veo que no sos un buen administrador. Dios mira si el dinero revela que en tu corazón se ponga orgulloso, se ponga altanero. Dios ve cómo tú te pones ahora o cómo te sientes. O cuando no está, cuando lo perdiste, cuando ya no tienes nada. Si puedes seguir bendiciendo el nombre del Señor, si puedes decir cuando te despiden, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. El Señor dio, el Señor quitó, sea bendito su santo nombre. Yo lo alabo y lo exalto en todo tiempo, con o sin dinero, con o sin trabajo, con o sin zapatos, con o sin carro. Alabado sea el nombre de mi Padre, que Él sigue siendo bueno, para siempre su misericordia. Yo lo alabo por siempre, porque no es el dinero lo que me hace bendecirle o exaltarle, es lo bueno que Él es conmigo, lo que genera alabanza en mi boca. Cuando Dios ve eso, dice, estás listo. ¿Saben por qué? 7 meses pasó Job en esa batalla, donde perdió no solo el dinero, perdió su salud, perdió a su esposa, perdió a sus hijos, perdió a sus siervos, lo perdió todo. Y encima de todo, que Dios nos libre a nosotros de tener amigos como los de Job, que estos 3 cuates llegan, entre comillas, a consolarlo, dice la Biblia. ¿Y sabe qué hacían? Le sentaban y le decían, la maldición no viene sin causa. Algo hiciste, confiesa tu pecado y Dios te va a perdonar. Y el Job no había hecho nada, hermanos. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Y los 3 lo acusaron, pura calía. Los 3 ahí insistiendo que él tenía pecado, que Dios lo estaba castigando, que porque había hecho algo malo, seguramente no le dio al huérfano, a la viuda, no ayudó al pobre. Algo hiciste, le decían. ¿Y sabe qué decía Job? Que Dios ponga en mi rostro, dice, en mi frente, todo mi pecado y lo exhiba, a ver si es cierto, decía Job, hermanos. Ese Job era íntegro. ¿A usted le gustaría decir eso? Que todos vean mis pensamientos y mis acciones y los chats de mi WhatsApp y de todas mis redes sociales, y que Dios los publique aquí en la pantalla. ¿Qué? Usted no se anima a decir eso. Que Dios revele todos mis pensamientos íntimos y van a ver que yo no tuve nada de eso. Mire, pero Job sí, porque Job dice en la Biblia que era ¿qué? Íntegro. Dios prueba cómo nosotros reaccionamos ante el dinero. Filipenses capítulo 4 verso 11 y 12 dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir ¿qué? En escasez. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por favor, escúchenme. Pablo no está diciendo, he vivido en abundancia y he vivido en escasez. Oigan las palabras de Pablo. Sé vivir, que es distinto. No es lo mismo he vivido. La mayoría aquí de nosotros hemos vivido en abundancia, hemos vivido en escasez y no sabemos ni cómo vivir ni en abundancia ni en escasez. Entonces él no está diciendo, fíjese hermano que a mí también me ha tocado duro usted. No, él no está diciendo eso. Lo que está diciendo es, yo sé cómo se debe actuar cuando se tiene mucho y sé cómo se debe actuar cuando no se tiene nada. Porque la mayoría de nosotros aquí hemos tenido mucho y poco y ni en una ni en otra sabemos cómo actuar. Otra prueba del dinero que Dios hace es qué pasa cuando prospera el impío. Salmo 37:7 dice, no te impacientes a causa del impío que prospera. Entonces, ¿cómo te pones tú cuando ves que la fotocopia del anticristo, el clon de Satanás, que es tu vecino, prospera, y que ahora tiene una Hilux del año, y tú andas en Centra el agua, Centra el polvo, Centra todo en tu Centra? ¿Me van siguiendo? Tú no tienes una Suburban, sino una Surumban. Y no tienes vidrios polarizados, sino paralizados, que no funcionan.
¿Qué haces tú cuando tu vecino, que según tú es indigno, tu amigo, ese cuate que anda viviendo la vida loca, está prosperando económicamente? ¿Qué haces? Maldices, te quejas. Dios, ¿qué pasa? ¿Y ese por qué? Si yo soy tu siervo, soy tu hijo, ¿y por qué a mí no? Si te pones así, Dios dice, X, no pasó la prueba. Pero si bendices al Señor y dices, Señor, yo sé que tú eres bueno, y a mí no me impacienta la prosperidad del impío, porque así dice tu palabra en el Salmo 37. Yo he aprendido a esperar en ti, Señor. Yo te bendigo y te agradezco. Sé que tú eres bueno, y el próximo en la fila de la bendición soy yo, Señor. Así que muchas gracias, Padre. Te alabo y te exalto. Dios dice, ay, estás creciendo, mijito, y se estás madurando. Ya te puedo ir añadiendo más a tu cuenta. ¿Cuántos dicen amén? Vaya, muy bien. Pero no vaya a ser usted aquellos que compran un Rolex, ¿va? Aunque sea chino, pero parece real. ¿Vea? Y alguien le pregunta a usted la hora, ¿qué horas son? Y usted dice, mírelo usted por su propia cuenta. No para ponerse así en la cara al otro, ¿va? No vaya a ser usted de esos, porque Dios dice, ay, papaíto, si con tu relojito chafa ya estás así, no te puedo dar el original tampoco. ¿Van conmigo? Ya terminando, la cuarta prueba. La primera, la paciencia. La segunda, el trato. La tercera, el dinero. Cuarta prueba, la bendición de otros. Pregunto, ¿me alegra o me enoja cuando Dios bendice a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá, a mi papá, al pastor? ¿O dice, ahí van mis diezmos? ¿Ah que sí? Jaja, cobardes. ¿Se alegra cuando Dios bendice a otro? ¿Se alegra? No hablamos de un impío, hablamos de alguien que usted ama y aprecia, y usted se alegra. Usted se alegra porque su hermana, su hermano en la carne ya tiene casita propia y usted sigue alquilando. Usted se alegra y dice, gloria a Dios por la casita que le dio a mi hermana y a sus hijos que tanto la necesitaban. Yo le he pedido mucho, pero a mí no me ha dado, de plano que a mí no me quiere el Señor. Si usted dice así, usted no está pasando la prueba. Porque la Biblia enseña que debemos alegrarnos en el bien ajeno. Hay una historia. Un finquero salió a contratar trabajadores. Llegó a las 9 de la mañana con los primeros y les dice, ¿y ustedes qué están haciendo aquí desocupados? Que nadie nos contrata. Vénganse, vayan a mi finca y les daré el salario del día. Contentos. Salió a las 12 del mediodía, encontró a otros, les dijo lo mismo, fueron a trabajar a su finca. Salió a las 3 de la tarde, contrató todavía a otros, y a las 5 de la tarde, hermanos, la jornada laboral terminaba a las 6, pero a las 5 de la tarde todavía encontró a unos y les dice, ustedes vénganse a trabajar a mi finca y les daré lo que sea justo. Y van. Los que empezaron a las 9, ¿cuántas horas trabajaron? Para las 6 de la tarde. 9 horas. Ay Dios, sí, así es, ¿va? O 6, 9. Los que empezaron a las 12, ¿cuántas horas trabajaron? 6. Los que empezaron a las 3, ¿cuántas horas trabajaron? 3. Y los que llegaron a las 5, ¿cuántas horas trabajaron? 1. Entonces viene el finquero y le dice, esto está en Mateo capítulo 20. Viene el finquero y le dice a su mayordomo, a su caporal, le dice, mira, le dice, pagale a los jornaleros, comenzando, le dice, desde los que solo trabajaron 1 hora, que llegaron a las 5. ¿Y cuánto les pago, jefe? Pagale lo mismo, como si hubieran trabajado todo el día, dice. Y agarra y les paga. ¿Cuánto es el salario diario ahora en Guatemala, en el campo? Se paga sus 100 quetzales y se lo da. Entonces los que habían llegado a trabajar a las 9 de la mañana se les hizo agua a la boca y se sobaron las manos. Dijeron, wow, si a los que trabajaron solo 1 hora les dio lo del salario diario, dijeron, a nosotros nos va a dar más. ¿Qué si les dio lo mismo a todos? Y aquellos agarraron su salario y empezaron, viejo desgraciado, tacaño, injusto, ¿cómo me va a pagar a mí lo mismo si los otros solo trabajaron 1 hora? Y a mí, mire, yo vine, yo aguanté el calor del día. Así dice la Biblia, no se estoy inventando, así dice. Entonces viene el dueño de la finca y le dice, hey, amigo, ven, le dice, ¿cuánto convenimos tú y yo? ¿Cuánto te iba a pagar yo a ti? Pues lo del día. ¿Te pagué lo del día? Sí. ¿Te estoy robando? Pues no me está robando. Entonces, ¿qué le dice? ¿Cuál es tu problema? What's your problem?
What's going on with you? ¿Te estoy robando? No. ¿Te ofrecí pagarle tal al día? Sí. ¿Te lo estoy pagando? Sí. Entonces, ¿cuál es tu problema? Le dice. Es que yo pensé, no, aquí no se piensa, le dice. ¿O tienes tú envidia de que yo sea bueno y pueda hacer con mi dinero lo que yo quiera? Entonces, cuando Dios bendiga a alguien que ora menos que tú, que ni va a la iglesia tanto como tú, que ni es tan espiritual como tú, que ni ayuna como tú, ni lee la Biblia como tú, ni canta como tú, y Dios lo bendiga con algo igual que a ti, no hables. Porque el dueño de la finca puede hacer con su dinero lo que a él le plazca. Y si él quiere bendecir a alguien con grandes bendiciones y a ti te da lo mismo, pero aquel no hace tanto como tú, bendice el nombre del Señor y dale gloria, porque Él es bueno con todas sus criaturas. Él es bueno. Y contigo no ha sido malo, solo que tú no quieres que Él bendiga al otro igual que tú. Cuando eso pasa, Dios nos está probando. Si nos desesperamos, si maldecimos, si nos enojamos, Dios dice: no estás listo para manejar mis recursos. Porque ¿cuántos de ustedes sabían que Dios es bueno? Y que Mateo capítulo 5, Jesús en las bienaventuranzas dice: si quieren ser verdaderos hijos de mi Padre, hagan lo que mi Padre hace. Él hace salir su sol sobre justos e injustos y hace descender su lluvia sobre buenos y malos, dice. Yo de mi parte le diría a Dios: allá donde tienen sembrada amapola, allá donde tienen sembrada marihuana. ¿Dónde es eso, hermanos? ¿Dónde? Ustedes que han ido, digo ustedes que conocen dónde. ¿Dónde? Ixihuán, dicen ustedes, ¿verdad? ¿O no? En San Marcos, por allá, ¿va que sí? Y ahora aquí cerca también en Momos ya se volvió también. No, en serio, Momostenango ya dejó atrás, ya está en primer lugar antes que San Marcos en producción de estas cosas, estadísticamente. Yo de mi parte le diría a Dios: no les des lluvia a esos ahí, que no caiga el agua, porque si no se les van a crecer sus matitas. Pero Dios dice: como yo a vos no te escucho, me dice, yo hago descender mi lluvia sobre buenos y malos. Le cae al brujo, el brujo siembra sus plantitas, del dinero que gana haciendo brujería y maldiciendo a Dios, siembra sus plantitas y Dios le deja caer su agüita y sus florecitas crecen. Le crece su zacate al brujo, al incrédulo, al ateo, al agnóstico, al escéptico, a todos los que Dios desde el cielo deja caer su lluvia a buenos y malos, y hace salir su sol sobre justos e injustos, dice la palabra. Dios no tiene preferidos en ese sentido. Él hace que el sol salga para todos, como dice la canción, ¿verdad? El sol nace para todos, dice el versículo aquel. Imagínese, por eso nosotros no somos Dios, porque nosotros sí diríamos: a este que lo queme, a este que no le salga, a este que lo inunde, a este que no le caiga nada, a este solo 3 gotas por malcriado. Por eso no somos Dios, porque no estamos preparados para manejar todos los recursos. Pero cuando Dios ve que estamos listos para eso, entonces nos promueve. ¿Y quieren saber cuál es la mamá de todas las pruebas? Que muchos de ustedes, incluido su servidor, no hemos podido pasar. ¿Saben cuál es la mamá de todas las pruebas? Sinceramente, la crítica. Esa es la mamá de todas la crítica. Dios prueba tu corazón cuando te critican. Y si tú no puedes pasar la prueba de la crítica, mi amado hermano, dile al Señor que te ayude, porque nunca vas a ser promovido si no puedes pasar la prueba de la crítica. Si cuando tú te enteras, sabes, escuchas que te critican y como decimos nosotros en buen chapín, te bajaron el pellejo, si tú te enojas, te molestas, maldices y te quieres vengar y me las va a pagar, tú no estás listo ni para manejar las cosas más pequeñas de Dios. No estás listo. Tú vas a seguir ahí enojado, molesto, furioso porque te criticaron. Dios siempre prueba tu corazón. ¿Saben dónde fue la prueba más grande para Jesucristo? Cuando está en la cruz. Sí, y no que muy Dios, pues. Jesús está en la cruz. Si es Dios, que se baje. A ver,
pues, que demuestre que Él es Dios. Y el cordero está ahí, sin abrir su boca, enmudeció. Va camino a la cruz y lo están escupiendo y lo están maldiciendo. ¿Y sabe qué hace el cordero? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tú que decías, derriben este templo y en 3 días lo edificaré. A ver pues, así como canta, así como ronca, duerme, a ver si es cierto. Que demuestre que es Dios. Si se baja de la cruz, vamos a creer en Él. Demonio tiene ese Jesús. Y Jesús decía, ¿quién dijo que yo tengo demonio? Usted desgraciado, venga, ahorita lo voy a hacer chicharrón, ahorita lo voy a tronar a usted porque me anda diciendo que yo tengo demonio. Así hacía Jesús, ¿verdad que sí? ¿Cuánta gente criticó a Jesús? ¿Cuánta gente le dijo que estaba endemoniado? ¿Cuánta gente le dijo que era samaritano, que significa aquel que se acuesta sexualmente con los animales? ¿Cuánta gente maldijo a Jesús? ¿Cuánta gente lo criticó porque comía, porque no comía, porque el sábado, porque sanaba en sábado, porque hacía, porque no hacía, porque se vestía, porque no se vestía? ¿Cuánta gente lo criticó? Si las redes sociales hubieran existido en la época de Jesús, Jesús hubiera tenido las peores críticas ahí en el inbox. Pero el Padre lo exaltó hasta lo sumo, porque Él se humilló hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él pasó la prueba de la crítica. Entonces Dios lo exaltó por encima de todo. Es feo que lo critiquen aún. A mí no me critican porque soy perfecto, pero a ustedes sí, que les falta mucho. Pero pasemos la prueba, mis amados, y Dios nos va a promover. Al que se humilla, Dios lo exalta, pero al que se exalta, Dios lo humilla. Pasa la prueba, por favor. Yo te quiero ver bendecido, te quiero ver en alto, te quiero ver engrandecido, te quiero ver prosperado, te quiero ver bendecido, te quiero ver bien, porque esa es la voluntad de mi Padre. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Así que póngase de pie, porque vamos a entrar en los bautizos ya. Voy a pedir a los de la alabanza que vengan, por favor, que vamos a cantar un canto. Cierre sus ojos ahí donde está, cierre sus ojitos. Sé que no es fácil pasar las pruebas, especialmente cuando vienen sin previo aviso, pero cierre sus ojos y dígale al Padre que es bueno y misericordioso. Dígale: Señor, ayúdame a pasar este momento de prueba, ayúdame a vencer, ayúdame a salir del otro lado victorioso. Ayúdame, Señor, dígale. Y comience a orar. Quiero invitarles para que se suscriban al mismo y que también nos sigan a través de Spotify. Estos medios de comunicación, estoy seguro que el Espíritu Santo los va a utilizar para que juntos aprendamos, crezcamos, seamos edificados y podamos recibir de Dios una palabra puntual que edifique nuestra vida. Los espero siempre aquí, en estos medios.